¿Qué separa a una persona común de alguien que termina cambiando la historia si los dos tienen las mismas 24 horas al día? No es el talento, porque hay gente con muchísimo talento que no construye nada. No es la suerte, ni el dinero, ni haber nacido en el lugar correcto. La verdadera diferencia casi siempre está escondida en algo mucho menos llamativo, en la rutina, en lo que una persona hace todos los días cuando nadie la está mirando. Hubo un hombre, hace casi 300 años, cuya rutina espiritual diaria era tan poderosa que lo transformó de un joven inseguro y lleno de dudas en uno de los hombres más influyentes de la historia del cristianismo. Y al terminar este video, vas a conocer esa rutina completa, paso a paso, hora por hora, y vas a entender por qué cualquiera de nosotros podría empezar a aplicar sus principios mañana mismo, sin importar lo ocupada que esté nuestra vida. Wesley decía que la santidad no se construye en grandes momentos, sino en pequeños hábitos repetidos sin descanso. Y él tenía toda la autoridad para decirlo, porque su vida entera fue la prueba de esa frase. Se levantaba a las 4 de la mañana, todos los días, sin excepción. A las 5 ya estaba de rodillas, en oración, con la escritura abierta delante de él. No lo hacía cuando se sentía inspirado, ni cuando le sobraba tiempo. Lo hacía siempre, con frío, cansado, en días buenos y en días terribles. Y mantuvo ese ritmo durante más de 50 años, hasta el final de su vida, cuando ya pasaba de los 80. Mientras la mayoría de la gente a esa edad apenas logra moverse, él seguía despertando antes del sol. Pero esa hora de la madrugada era solo el comienzo de una rutina completa, cuidadosamente ordenada, que tocaba cada parte de su día. Y eso es lo que vamos a desarmar hoy, pieza por pieza. Y antes de entrar de lleno, déjame decirte algo rápido, porque sé que muchos de ustedes están viendo esto por una razón muy concreta. Si eres de las personas que abren la Biblia, leen un rato, la cierran, y a los pocos días sienten que no recuerdan nada, que todo se borró, que estudian y olvidan una y otra vez, preparé una guía sencilla que se llama Cómo estudiar la Biblia y no olvidar más. El enlace está en el comentario fijado, justo aquí abajo. No tienes que sentirte mal por olvidar, no es culpa de tu memoria. Lo más probable es que nadie te haya enseñado un método que de verdad funcione. Y eso es justo lo que vas a empezar a entender ahora, porque la rutina de la que vamos a hablar era, en el fondo, un método para no perder nunca el contacto con Dios a lo largo del día. Volvamos a quién era, porque esta rutina tan disciplinada no salió de la nada. Nació en el año 1703, en un pueblo pequeño de Inglaterra llamado Epworth. Su madre, Susana, fue la mayor influencia de su vida y la verdadera arquitecta de su carácter. Tuvo 19 hijos, muchos de los cuales murieron siendo bebés, algo dolorosamente común en aquella época. Y aún así, manejaba esa casa enorme con una organización casi militar. Cada hijo tenía horarios fijos para todo, para comer, para estudiar, para dormir, para orar. Ella creía firmemente que un niño al que se le enseña el orden y el dominio propio desde pequeño se convierte en un adulto capaz de grandes cosas, y que un niño criado en el desorden y el capricho se vuelve esclavo de sus impulsos toda la vida. Esa idea quedó grabada en él para siempre. La disciplina que más tarde el mundo admiraría en el hombre había sido sembrada por su madre en el niño, día tras día, dentro de aquella casa. Hay un episodio de su infancia que conviene conocer, porque le dio a toda su rutina un sentido de urgencia que nunca lo abandonó. Cuando tenía 5 años, la casa familiar se incendió de noche. El fuego avanzó tan rápido que casi no hubo tiempo de escapar. Lo rescataron por una ventana del piso de arriba en el último segundo, justo antes de que el techo se viniera abajo. Su madre quedó convencida, hasta el final de su vida, de que Dios había salvado a ese niño para un propósito especial, y lo llamaba un tronco arrancado del fuego, es decir, algo rescatado de la destrucción para servir a algo mayor. Esa idea lo marcó profundamente. Sentía que su vida no le pertenecía del todo, que había sido rescatada por una razón,
y que por eso no podía desperdiciar el tiempo. Esa convicción es la que está debajo de toda su rutina. No organizaba su día con tanto cuidado por una manía de control, sino porque estaba convencido de que cada hora era un regalo que tendría que rendir cuentas de cómo usó. Pero hay un detalle clave que mucha gente ignora, y es que durante años, a pesar de toda esa disciplina, sentía que algo le faltaba por dentro. Hacía todo lo correcto. Oraba, ayunaba, leía, servía a los pobres y aún así no tenía paz. Su rutina era impecable, pero su corazón estaba seco. Esto es importantísimo, porque demuestra que la disciplina por sí sola no basta. Hasta que en el año 1738, en una reunión en una calle de Londres llamada Aldersgate, mientras escuchaba la lectura de un texto sobre la fe, sintió, según escribió en su diario, que su corazón se calentó de una manera extraña. Esa noche todo cambió. No abandonó la rutina, al contrario, la mantuvo hasta el final. Pero a partir de ahí dejó de ser un peso que cargaba para ganarse a Dios, y se convirtió en una respuesta de amor a un Dios que ya lo amaba. Y esa es la primera gran lección de su rutina. La disciplina sin amor es una cárcel, pero la disciplina nacida del amor es libertad. Las mismas acciones, dos corazones completamente distintos. Ahora vamos al corazón del video. ¿Cómo era esa rutina, concretamente, a lo largo del día? Empecemos por la mañana, que para él era sagrada. Como dijimos, se levantaba a las 4 y a las 5 ya estaba orando. Pero antes de la oración había una primera batalla, pequeña pero decisiva. Salir de la cama de inmediato, sin quedarse dando vueltas. Tenía una regla casi obsesiva sobre esto, porque estaba convencido de que esos minutos de pereza al despertar debilitaban la voluntad para todo el día. Ganar esa primera pelea contra uno mismo, apenas suena el momento de levantarse, era la victoria que hacía posibles todas las demás. Después venía la oración y la lectura de la Biblia, no como dos cosas separadas, sino entrelazadas. Leía un pasaje y lo convertía en oración ahí mismo, hablándole a Dios con las palabras que acababa de leer. Le entregaba a Dios lo primero y lo mejor de su día, la mente más fresca y descansada. No las sobras del final de la jornada cuando ya estamos agotados. Pero aquí viene algo que poca gente sabe, y que es una de las claves de su rutina: el examen de conciencia. 2 veces al día, por la mañana y por la noche, se detenía y revisaba su propia vida con preguntas concretas. ¿Fui sincero hoy? ¿Usé bien mi tiempo? ¿Hablé mal de alguien? ¿Cumplí lo que prometí? ¿Mi corazón estuvo con Dios o se distrajo? Esto venía de sus años en la Universidad de Oxford, donde junto a su hermano Charles y un grupo de amigos llevaban un registro escrito de cómo usaban cada hora del día y de cómo iban en distintas virtudes. Los demás estudiantes se burlaban de ese nivel de orden y los llamaban, para reírse, los metodistas, los del método. Era un insulto. Pero ese apodo de burla terminó siendo el nombre de uno de los movimientos cristianos más grandes del mundo. Y aquí hay algo en lo que vale la pena detenerse. Ese examen diario es justamente lo que casi nadie hace hoy. Vivimos sin frenar nunca a mirarnos por dentro. Pasamos años enteros sin preguntarnos en serio cómo estamos viviendo. Él se lo preguntaba 2 veces al día. Por eso crecía mientras otros se quedaban estancados, porque revisaba el rumbo constantemente, en vez de andar en piloto automático. Otra pieza central de su rutina era el ayuno. Ayunaba 2 días por semana, normalmente los miércoles y los viernes, una práctica que había aprendido de los primeros cristianos. Ayunar, para quien no lo sepa, es renunciar voluntariamente a la comida durante un tiempo para dedicarse a la oración y entrenar el dominio propio. La idea es sencilla pero profunda. Si aprendes a decirle no a algo tan básico como el hambre, te vuelves más capaz de decirle no a todas las demás cosas que te dominan. El ayuno era su gimnasio espiritual, el lugar donde fortalecía la voluntad. Y no lo hacía para presumir. De hecho, enseñaba que el ayuno debía ser discreto, casi secreto. Lo hacía para mantener el cuerpo bajo control y el corazón atento a Dios. En un mundo como el nuestro,
donde todo se trata de consumir más y satisfacer cada deseo al instante. Esta parte de su rutina suena casi revolucionaria. Su rutina también incluía algo que para él era inseparable de la fe: la acción concreta hacia los demás. No se encerraba a orar para escapar del mundo. Al revés, su disciplina espiritual lo lanzaba hacia el mundo. Visitaba presos en las cárceles, atendía a enfermos, repartía comida y ropa entre los pobres, todo de forma organizada y constante, no como un impulso de vez en cuando. Tenía una regla famosa que resume esta parte de su vida: hacer todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las formas que puedas, en todos los lugares que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Para él, una rutina espiritual que no terminara en amor concreto hacia las personas era una rutina falsa, vacía. La oración de la mañana tenía que convertirse en manos que ayudan durante el día. Esa conexión entre lo de adentro y lo de afuera era el corazón de todo su sistema. Y había una pieza más, quizás la que sostenía todas las demás. No caminaba solo. Organizó a sus seguidores en pequeños grupos que se reunían cada semana para rendirse cuentas unos a otros con total honestidad. En esos grupos se hacían preguntas directas sobre cómo estaban viviendo, sus luchas, sus tentaciones, sus fracasos, sus avances. Él entendió algo que hoy se está redescubriendo: que la disciplina es casi imposible de sostener en soledad, pero se vuelve mucho más fácil cuando hay otras personas caminando a tu lado, esperándote, animándote y preguntándote cómo vas. La soledad rompe los buenos hábitos, la compañía los sostiene. Por eso su movimiento creció tanto y tan fuerte. No dependía de la fuerza de voluntad de cada individuo aislado, sino de comunidades enteras empujando juntas en la misma dirección. Mira lo que esa rutina, repetida durante décadas, llegó a producir, porque los números son difíciles de creer. Durante más de 50 años, este hombre recorrió a caballo cerca de 400.000 kilómetros predicando por toda Inglaterra, Escocia e Irlanda. Para que tengas una idea, eso equivale a darle la vuelta al planeta unas 10 veces, y todo en una época sin autos ni trenes, por caminos de tierra, bajo la lluvia y el frío. Se calcula que predicó más de 40.000 sermones. Escribió y editó cientos de libros, fundó escuelas, organizó sistemas de ayuda para los pobres, alzó la voz contra la esclavitud cuando casi nadie se atrevía, y una de las últimas cartas que escribió, pocos días antes de morir, fue para animar a un joven que luchaba contra ese comercio inhumano. Cuando murió, en el año 1791, con 87 años, el movimiento que había empezado con un grupito de estudiantes burlados ya tenía decenas de miles de seguidores, y hoy son decenas de millones por todo el mundo. Toda esa montaña de fruto no salió de un golpe de genialidad. Salió de una rutina silenciosa, repetida cada día durante medio siglo. Quiero que te detengas en algo, porque es fácil escuchar todo esto y sentirte aplastado, pensando que esa rutina es imposible para una persona normal, con trabajo, hijos y 1000 ocupaciones. Y quiero ser honesto contigo. Probablemente tú no vas a levantarte a las 4 de la mañana, ni ayunar 2 veces por semana, ni viajar a caballo predicando. Pero ese no es el punto. El punto no son las acciones exactas que él hacía en su época, sino los principios que están debajo, y esos sí son para cualquiera. Primer principio: dale a Dios lo primero del día, antes que al teléfono y al ruido del mundo. Segundo, examina tu vida con honestidad, aunque sea unos minutos, en lugar de vivir en piloto automático. Tercero, entrena tu dominio propio diciéndole no a algo, aunque sea pequeño, para no ser esclavo de tus impulsos. Cuarto, convierte tu fe en bien concreto hacia alguien real. Y quinto, no camines solo. Busca aunque sea una persona con quien rendirte cuentas. Ninguno de esos 5 principios requiere ser un héroe. Solo requieren constancia. Y aquí está la verdad más profunda de todo, la que de verdad lo hizo un gigante. Su grandeza nunca estuvo en hacer cosas imposibles. Estuvo en hacer cosas pequeñas,
todos los días, sin fallar. Cualquiera puede orar una mañana. Lo difícil y lo poderoso es orar todas las mañanas durante 50 años. Cualquiera puede examinar su vida un día. Lo que transforma es examinarla cada día. La diferencia entre una persona común y un gigante de la fe casi nunca está en la intensidad de un solo momento, sino en la fidelidad de 1000 momentos repetidos. Piénsalo con una imagen sencilla. Una gota de agua no parte una piedra, pero esa misma gota, cayendo en el mismo punto cada día durante años, termina atravesándola por completo. Así se construyó esa vida. No de un golpe espectacular, sino gota a gota, rutina tras rutina, día tras día. Hay una frase suya que resume todo esto y vale la pena guardar. Decía que no tenía tiempo de tener prisa. Suena contradictorio en un hombre tan ocupado, pero es profundo. Porque su día estaba ordenado alrededor de Dios desde la primera hora, podía moverse muchísimo sin vivir con esa ansiedad desesperada que tantos conocemos. La prisa nace casi siempre de un corazón que no se detuvo a centrarse antes de arrancar. Él se centraba primero, cada madrugada, y por eso podía hacer tanto sin perder la paz. Así que volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué separa a una persona común de un gigante de la fe, si los dos tienen las mismas 24 horas? Ya tienes la respuesta, y no es la que esperabas. No es el talento, ni la suerte, ni un don sobrenatural reservado para unos pocos. Es la rutina. Es lo que haces cada día, en silencio, cuando nadie te ve. La pregunta que queda no es si esto funciona, porque funcionó en él y en millones a lo largo de los siglos. La verdadera pregunta es, ¿cuál va a ser tu rutina a partir de mañana? ¿Qué pequeño hábito vas a empezar a repetir hoy, sabiendo que los gigantes de la fe nunca nacieron gigantes, sino que se hicieron despacio un día normal tras otro?